Bueno, vamos a hablar de un tema que es interesante para mí y que debería de ser interesante también para todos los musulmanes. Es un tema que tiene fascinados a muchas personas, incluyendo a aquellas personas que no tienen un credo o una religión. Y aunque la ciencia ha avanzado seriamente en cuanto a su estudio, todavía la ciencia tiene muchas preguntas que no puede responder. Muchas preguntas que no han encontrado una respuesta y muchas cosas que no tienen explicación. Eso a pesar de la modernidad, a pesar de los experimentos y a pesar de la tecnología. Y esto es el tema de los sueños. La pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué soñamos? Es decir, ¿por qué cuando dormimos soñamos? Y la otra pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué es difícil recordar los sueños? Es decir, ¿por qué soñamos? Pero ¿por qué es difícil recordar los sueños? Y la tercera pregunta es, ¿por qué muchos de los sueños que soñamos son raros, simbólicos y de difícil interpretación? Este tema tiene respuestas científicas, tiene respuestas psiquiátricas o psicológicas, y también vamos a ver rápidamente cuál es la postura islámica o cuál es la postura religiosa en cuanto a lo que son y el porqué de los sueños. La primera cosa es que el ser humano no es solamente desde la perspectiva religiosa cuerpo, sino que también el ser humano tiene una existencia previa al cuerpo, que es la verdadera esencia del yo, que es el alma. El alma es, en realidad, para la perspectiva religiosa, lo que determina la esencia del ser, no es el cuerpo. Y una de las pruebas es que el cuerpo, a pesar que se mutile, es decir, si yo pierdo mis brazos, o pierdo mis piernas, o pierdo partes de mi cuerpo, no disminuyo en nada mi yo. Emerson sigue siendo Emerson, aunque no tenga piernas, aunque no tenga brazos, aunque sea mutilado de varias partes del cuerpo. Algunas personas pueden decir que el yo no lo determinan las extremidades, sino que el yo lo determina el cerebro. Es decir, nosotros somos nuestro cerebro, o nosotros somos nuestra mente. Y evidentemente el cerebro es parte del cuerpo. Pero la cuestión es que si lo vemos biológicamente, nosotros con el tiempo no somos los mismos en lo absoluto. Es decir, nuestras células van cambiando, van muriendo y van siendo sustituidas por otras. Por eso es que envejecemos. Así que el cerebro de alguien niño no es lo mismo que el cerebro de alguien joven y no es lo mismo que el cerebro de alguien viejo. De esa misma persona, el cerebro niño, joven y viejo son cerebros diferentes. No solamente porque adquieren mayor capacidad, memoria y conocimiento, sino que porque biológicamente no tienen ninguna célula. Entonces nosotros seguimos siendo nosotros a pesar de estos cambios. Entonces este yo, este nosotros es lo que determina o es lo que se conoce como el alma desde la perspectiva evidentemente religiosa. Ahora, cuando nosotros dormimos y entramos a la etapa del sueño, que no es una etapa lisa, sino que es una etapa que lleva ciclos, es decir, al menos el sueño tiene 4 ciclos, o otros dicen 5 ciclos, que son etapas diferentes, tanto en nuestra motilidad corporal como todo lo que pasa en nuestro cerebro, son diferentes, pero evidentemente el cuerpo descansa cuando nosotros dormimos. Pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Y qué pasa con el alma cuando nosotros dormimos? Depende del estado del sueño en el que estemos. Como les digo, a mí me gusta más entender que el sueño se divide en 5 etapas. La primera etapa, o la primera etapa del sueño, es el adormecimiento o sueño ligero. Es cuando estamos despiertos, pero adormecidos. Hay mucha gente que pasa aquí todo el día adormecida. Entonces esa etapa no es
el momento donde perdemos la conciencia, pero es el momento donde iniciamos y empezamos a sentir sueño. La segunda etapa es la etapa del sueño completamente ligero. Es decir, ya estamos dormidos, estamos en un nivel cierto de inconsciencia, pero todavía nos podemos despertar fácilmente. Después viene la tercera etapa, que es la transición del sueño ligero al sueño profundo, que dura apenas 3 minutos de todo el ciclo del sueño que tenemos. Estos 3 minutos en el ciclo del sueño es el traslape entre el sueño ligero y el sueño profundo. Y de ahí viene lo que se llama el sueño profundo, que representa el 25% de todo nuestro sueño. En esta etapa del sueño profundo, los movimientos bajan, tanto los movimientos de los ojos como los movimientos del cuerpo, y es más difícil en este momento que nos despertemos. Después viene la etapa, que es la etapa REM, del inglés Rapid Eye Movement, que es movimiento rápido de los ojos, que es cuando nosotros empezamos a mover los ojos rápidamente cuando estamos dormidos, y en este momento es cuando soñamos. Los científicos o los estudiosos de los fenómenos oníricos, que son los fenómenos del sueño, han medido las células y las ondas de alta frecuencia y de baja frecuencia en el cerebro para saber que en ese momento, en esta etapa de los movimientos rápidos de los ojos, la etapa de REM de sueños, es en el momento en que estamos soñando. Pero la ciencia no puede saber qué estamos soñando, ni en qué momento de la etapa REM estamos soñando. Pero la cuestión es que ¿por qué nos cuesta tanto recordar los sueños? ¿Por qué es tan difícil? Porque nosotros todos tenemos por lo menos entre 5 y 6 sueños cada noche, entre 5 y 6 sueños en la noche en esta etapa REM, que empieza generalmente 90 minutos después, o sea, 1 hora y media después de que hemos empezado a dormir. Y la pregunta es que ¿por qué no nos acordamos del sueño? Los científicos han identificado, o los estudiosos de los fenómenos del sueño, el hipocampo se desconecta en el momento de la etapa REM. El hipocampo es una parte del cerebro que está en la parte central, en la corteza central del cerebro, y tiene forma de caballito, por eso se llama hipocampo, y ahí es donde se generan los recuerdos y ahí es donde se genera la memoria. Tanto al principio la memoria de corto plazo como la memoria de largo plazo. Pero los científicos no saben por qué en el momento que estamos soñando el hipocampo se desconecta de las otras partes del cerebro. Se desconecta de la corteza prefrontal del cerebro, que es donde guardamos nosotros los recuerdos a largo plazo, y se desconecta de todas partes. Los científicos no saben por qué. Entonces, ¿cuándo es que recordamos los sueños? Recordamos los sueños cuando nos despertamos después de haber soñado. El hipocampo se activa una vez estamos despiertos y se vuelve a apagar cuando estamos dormidos profundamente. Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas tienen sueños que, a pesar de que llegan a la etapa profunda y a la etapa ligera, son tendientes a despertarse fácilmente. O sea, hay gente que ni un terremoto los despierta, duermen como una roca. Y hay gente que un ruidito los despierta. Entonces, estas personas que tienden a despertarse fácilmente tienen más propensión a recordarse de los sueños que los que no se despiertan fácilmente. Entonces, las personas sueñan y algo de lo que sueña le afecta de alguna manera, esta persona se despierta y en este momento se activa el hipocampo y en ese momento se empiezan a guardar los recuerdos. El problema es que la memoria de corto plazo solo dura alrededor de 3 minutos y después esa memoria de corto plazo se borra. Por eso es que cuando alguien viene y le pregunta a alguien, ¿cuál es tu número de teléfono? Dice tal, y a los 2 minutos ya lo olvidé. Porque ese teléfono está en mi memoria de corto plazo, pero cuando pasan más de 3 minutos, a mí se me fumó. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que se despiertan, recuerdan el sueño en el momento y lo tienen que repetir varias veces, como que si repitiera un número de teléfono varias veces, para que eso quede grabado en el recuerdo. Por eso es que los estudiosos del sueño recomiendan
que tengan una libreta o algo para apuntar, para que en el momento que se despierten, apunten el sueño. Yo he hecho algunos experimentos así cuando puedo, porque a mí también me cuesta despertarme, y me río cuando leo, porque digo, yo no me acuerdo de esto, no me acuerdo ni siquiera que lo escribí. Pero ¿por qué es importante este tema para los musulmanes? Porque para nosotros los sueños tienen que ver con mensajes. Los sueños tienen que ver con mensajes del más allá. Los sueños tienen que ver con mensajes del alma para nosotros mismos y con mensajes de Dios para nosotros mismos. Entonces es importante que nosotros le demos una buena posición a los sueños, porque tal vez es algo que Alá nos quiere decir, o tal vez es algo que nuestra propia alma nos quiere decir, y esto nos puede ayudar para o volver al camino recto después de estar en un camino desviado, o para mantenernos firmes en el camino en el que estamos. Sigmund Freud, que era un psiquiatra importante en la historia de la psicología y la psiquiatría, decía más o menos lo mismo, pero de otra forma. Él decía que los sueños, de hecho él tiene un libro de psicoanálisis que se llama La interpretación de los sueños, que es un libro gruesecito. Entonces él decía que los sueños eran el inconsciente tratando de comunicarse con el consciente. Porque él decía que los sueños eran en realidad deseos reprimidos del yo, que el inconsciente escondía por pena, por traumas, por lo que sea. Entonces el inconsciente trataba de comunicarse con el consciente a través de los sueños. Y el psicoanálisis tiene una parte importante también. El sucesor de Sigmund Freud, que es Carl Jung, hablaba de que había una manera de interpretar para cada persona los sueños. Entonces él decía, por ejemplo, un gato, si uno sueña con un gato, no es lo mismo soñar con una persona que en la niñez le pasó algo, que un gato le aruñó toda la cara y quedó desfigurado, que alguien que sueña con un gato, pero tiene una experiencia en la niñez donde el gato fue una mascota importante para su vida. Depende de la persona, así es la interpretación. Entonces, ya sea en el psicoanálisis o en la religión, el sueño tiene un mensaje para las personas. Pero la cuestión es que la pregunta es ¿por qué el sueño es simbólico? ¿Por qué el sueño necesita tantas interpretaciones? ¿Por qué el sueño no es claro? Porque si el sueño es un mensaje, ¿por qué no nos dicen hace esto y ya? ¿Por qué tiene que venir con tantos símbolos y tantas cosas complicadas que hacen que uno tenga que interpretarlos e incluso buscar una persona que sepa interpretar? Recuerden que José, la pasada con el que era un profeta de Dios, sueña con que la luna, el sol y 11 estrellas se postran ante él. Él sueña esto. Entonces, ¿cómo lo interpreta? Y recuerden que después, con el faraón, o con el rey de Egipto más bien, porque todavía no se llamaban faraones, eso es a partir del Egipto nuevo, no del Egipto viejo, pero lo que quiero decir es que 7 vacas gordas se comen a 7 vacas flacas, y 7 espigas malas absorben a 7 espigas buenas. Entonces, ¿por qué se sueña tan simbólicamente? La cuestión es que la respuesta podría estar, porque nuestro conocimiento es limitado, en que el alma se comunica de manera lejana con nosotros mismos a través de símbolos, porque es más probable que esta simbología nos cause una emoción o que nos dé cierto interés cerebral, y al tener cierto interés, nosotros la guardemos en la memoria. Hay una cosa que es clara, y es que en el Corán hay suficiente evidencia para decir que las almas no están en el cuerpo cuando nosotros estamos dormidos. Esto no es un invento, esto es una evidencia clara y coránica. Por ejemplo, en el Corán, en la sura 39, versículo 42, el Corán dice, Alá toma las almas, miren, Alá toma las almas de los hombres en el momento de la muerte y durante el sueño. Esto lo dice el Corán. No estoy diciendo yo estoy haciendo un invento, sino que el Corán dice claramente que nosotros no tenemos el alma cuando nos morimos y cuando dormimos. Esto no hay discusión.
religiosa desde la perspectiva islámica. Y también dice, las de quienes aún no les ha llegado su hora, no las retiene, pero aquellas que quienes decretó su muerte, las detiene. ¿Ah? Es decir, esa alma no vuelve al cuerpo de la persona que en la noche Alá le ha decretado que muera. Y solo regresa a las almas de las personas que siguen vivas. Entonces, durante todo el momento del sueño, el alma no está en el cuerpo. Igual que como que si estuviera muerto. Cada sueño es una pequeña muerte. El Corán también, en la Sura 6, versículo 60, Sura 6, aleya 60, dice, Él es quien toma vuestras almas de noche, cuando dormís, y os las devuelve al despertar, y sabe lo que hacéis durante el día. Entonces ya no hay discusión, y ningún sabio ni nada puede discutir que definitivamente el alma no está en el cuerpo cuando nosotros dormimos. Y esta es una conjetura mía. Esto que voy a decir sí es una conjetura. Es decir, no estoy seguro, es solamente una imaginación. Las almas que somos nosotros volvemos a nuestro lugar de origen, porque nosotros no somos originarios de la tierra. Nosotros somos extraterrestres. Hay gente que se ríe cuando digo O sea, no somos de la tierra. Nosotros estamos en otro lugar, con Alá en el paraíso. Y después de que Adán es sacado del paraíso, Alá le dice a Adán, a Eva y al Shaitán, desciendan de aquí. Desciendan, el Corán lo dice, también es una evidencia coránica clara, desciendan todos de aquí. Tendrán en la tierra un breve lugar de goce. Pero después volverán a mí, volverán. Entonces, ¿qué sucede? El alma regresa a su lugar de origen todas las noches y probablemente recupera su memoria y probablemente ve a su cuerpo haciendo cosas desviadas e intenta de todas las formas posibles hacerle recordar a la mente y hacerle recordar al cuerpo que está dormido que se está portando mal, que tiene que hacer esto y revolotea. Pero el problema es que en esta prueba que se llama vida, nosotros no podemos tener memoria de nuestra existencia anterior o no podemos tener memoria de nuestra preexistencia. Y esta cosa de la preexistencia también es una situación que yo he probado en otras charlas. El Corán dice que Alá llamó a Adán y sacó de su espina dorsal toda su descendencia. O sea, nosotros estábamos ahí. Estábamos ahí en el momento que Alá nos puso frente a él y nos preguntó, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Y todos dijimos, sí, tú eres nuestro Señor. La pregunta es, ¿nosotros nos acordamos de eso? ¿Nos acordamos que alguna vez estuvimos frente a Alá y que Alá nos dijo, yo soy vuestro Señor? Nos acordamos que nosotros dijimos, sí, tú eres nuestro Señor. No nos acordamos. Porque si nos acordáramos de la grandeza de nuestro Señor y nos acordáramos de la posición del paraíso y nos acordáramos de la otra vida y nos acordáramos de la eternidad y nos acordáramos de lo que viene en el infierno, fuera fácil pasar esta prueba. Fuera como hacer un examen con internet abierto. Entonces nosotros para pasar esta prueba nos quitan el libro y nos quitan internet. El examen se hace sin ayuda. Entonces el alma tiene alguna manera de comunicarse con nosotros a través del lenguaje de esta manera para que nosotros recordemos, para que nosotros volvamos al camino recto. Por eso es que es importante, importantísimo, entender el sueño y tratar de buscar a alguien sabio para interpretarlo. Hay hadices o dichos del profeta auténticos que también hablan de los sueños. De hecho, Muslim tiene un libro dentro de su recopilación de hadices que se llama el libro de los sueños. Entonces, por ejemplo, se narró que Abu Qatada narra, que Alá tenga misericordia de él, que cuando se dormían y perdían la oración, el profeta Muhammad, la paz sea con él, les decía, verdaderamente Dios toma
vuestras almas cuando Él quiere y las devuelve cuando Él quiere. ¿Ah? Es decir, verdaderamente, de repente se les pasaba la oración del Fajr y se dormían, y el profeta les decía, Alá toma vuestras almas cuando Él quiere y las devuelve cuando Él quiere. Hay otro hadiz que dijo el mensajero de Alá, la paz sea con él, que estaba de viaje y se quedó dormido. Sí, el profeta se quedaba dormido a veces, era humano, Alá lo bendiga, pero era humano, ¿ah? Hasta que el sol salió. Cuando se despertó dijo, verdaderamente estábamos muertos. El profeta Muhammad, la paz con él, dijo, verdaderamente estábamos muertos y Dios nos devolvió el alma. Quien de ustedes se duerma y pierda una oración, que la ofrezca cuando se despierta. Y quien olvide una oración, que la ofrezca cuando la recuerde. Entonces, evidentemente, y es claro esto, el alma no está cuando estamos dormidos. Y Alá la devuelve cuando quiere. Dice, se narró también que el profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando despertaba decía, alabado sea Allah, quien nos ha dado la vida después de que estábamos muertos, pues a Él pertenece la resurrección. Entonces nosotros cada vez que despertamos, estamos teniendo una pequeña resurrección. Estamos teniendo una pequeña resurrección porque venimos de una pequeña muerte, donde el alma no está en el cuerpo. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando morimos, el cerebro está frío y ya no funciona. Entonces el alma no puede comunicarse con el cuerpo, porque el cerebro es una especie de antena que comunica al alma, que es nuestro yo verdadero, con nuestro cuerpo. Y el alma tiene una comunicación con el cerebro, y tanto el cuerpo afecta al alma como el alma afecta al cuerpo. Pero cuando dormimos, el cerebro sigue vivo. Y en esta etapa que se llama la etapa REM, porque es curioso que además de lo que les decía yo, que el hipocampo se apagaba, les decía yo también que no había conexión entre la memoria y los recuerdos y esta etapa del sueño, la etapa REM. También sucede que se pierde la conexión con las extremidades. Nosotros no nos podemos mover en esta etapa. Los brazos, las piernas están completamente desconectados de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque si soñamos, y soñamos lo que soñamos, podemos darle un porrazo a alguien ahí, ¿ah? O nos podemos golpear, o podemos hacer algo que nos dañe a nosotros o dañar a los que están alrededor, porque en los sueños podemos hacer cualquier cosa, ¿ah? Que somos guerreros, que nos están persiguiendo. Entonces sucede que no hay movimiento, no hay conexión ni entre el hipocampo, que es el que guarda los recuerdos, ni tampoco con las extremidades. Los movimientos están en los ojos. Pero la ciencia ha visto que estos movimientos rápidos de los ojos no están supeditados a las cuestiones que entran por los sentidos, ya sea por los ojos o por los oídos o por el tacto o por el olfato, sino que son cosas que pasan en nuestro cerebro, cosas que estamos viviendo en nuestro cerebro. Entonces, en esta etapa, que es la etapa REM, hay una conexión lejana con el alma. Y el alma está intentando comunicarse con nosotros. Porque ya vamos a ver, el profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo que habían 3 tipos de sueño. Pero el alma está intentando comunicarse. Y la manera de comunicarse es a través de estas imágenes no verbales que traen escondido un mensaje para nosotros. Un mensaje para ayudarnos a pasar el examen. Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, relató que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo, cuando se acerque la época del fin del mundo, cuando se acerque la época del fin del mundo y la resurrección, será difícil que el sueño de un musulmán sea falso. Fíjense bien, será difícil que el sueño de un musulmán sea falso. Los sueños más verdaderos pertenecen a aquellos que hablan más con la verdad. El buen sueño de un musulmán equivale a una parte de las 45 partes de la profecía. Los sueños son de 3 tipos.
el buen sueño, que es una buena nueva de Allah. O sea, el buen sueño, una albricia de Allah. El buen sueño viene de Allah. El sueño que causa preocupación, ese viene del demonio o viene del shaitán. Y por último, el sueño que es una insinuación de la propia alma. Entonces hay tres tipos de sueños y es importante que esos tres tipos de sueños se identifiquen. El sueño bueno y claro, que viene de Allah. Una buena nueva de Allah. El sueño malo, o la que nosotros llamamos en español pesadilla, que viene del shaitán. Y el profeta Muhammad recomendó no contar estos sueños. Entonces, cuando vienen estos sueños malos, aquí hacen al revés. Te voy a contar el sueño para que no me pase. Pero el profeta recomendó, no lo contés. No contés este sueño. Y de ahí viene el sueño de la insinuación de la propia alma. Del intento de comunicación del alma, que es lo que decía Freud, que les decía el inconsciente, que él le llamaba, que es el alma, con el consciente, que es el cuerpo o la mente. Pero esta idea, o más bien no esta idea, esta creencia de que, como les decía yo, y dice el Corán, y dicen los hadices del profeta claramente, que el alma abandona el cuerpo cuando estamos dormidos, es decir, que cuando soñamos el alma no está en el cuerpo. El sueño dormido, no estoy hablando de sueños despiertos, sino que el sueño dormido, la característica fundamental es que el alma no está ahí, porque el alma cuando uno está dormido no está en el cuerpo. Alá la toma. De hecho, la característica principal del que está despierto es que tiene el alma metida. Alá devolvió esa alma. Pero esta creencia que el Corán enuncia con tanta claridad es básicamente una creencia abrahámica que también está dentro del judaísmo y también está dentro del cristianismo. De hecho, los judíos observantes tienen una oración que hacen todos los días en la mañana, nomás se despiertan, que se llama el Modé Ani en hebreo. Modé, agradecer, Ani, yo. Así como Ana en árabe, o Ani en árabe femenino, pero en hebreo Ani es para mujer y para hombre. Entonces Modé Ani es yo agradezco en la mañana. Entonces dice Modé Ani, o sea, yo agradezco, Lefaneja Melech, Jai Bekayan, Chejerá Nismati Bejenla, Rabá Emunateja en hebreo, que significa en español, doy gracias a ti, oh Rey vivo y eterno, por haberme devuelto bondadosamente el alma. Grande de ti, en ti es mi confianza. ¿Okay? Los judíos hacen todos los días, bueno, los judíos observantes, todos los días en la mañana esta oración, que se hacía desde tiempos inmemoriales. Entonces quiere decir que ya hay una revelación anterior que Alá le enseñaba al ser humano a través de los profetas que el alma era arrancada del cuerpo, o más bien tomada del cuerpo, tanto cuando se dormía como cuando se moría. En Job, que es un libro del Tanaj hebreo, o lo que se conoce como el Antiguo Testamento, hay algunos versos que también son interesantes para entender cómo se veían los sueños o cómo se veía la comunicación de los sueños entre el alma y el cuerpo, entre el inconsciente y el consciente. Entonces Job, capítulo 33, versículo 14, dice lo siguiente. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios con nosotros, pero el hombre no entiende. Eso es lo que dice Job. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios con el hombre, pero este no entiende. Por un sueño, una visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra mala, y le enseña el camino, y apartar el varón de la soberbia. Detendrá el alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces, ¿qué está diciendo Job? Que el sueño
que Dios, también lo dice el Corán, que Dios, y también lo dice los dichos del profeta, que Allah habla con el siervo a través de los sueños. Y que a veces el hombre no entiende. Y que esta manera de que Allah se comunica con el hombre trae un consejo que aparta al hombre de la mala obra, que lo aparta de la soberbia o incluso le permite saber si va a ser golpeado por la espada. Recuerden que muchos sueños, y el ejemplo que yo ponía de los sueños de José, el soñador, la paz sea con él, era que el sueño habla de lo que va a pasar en el futuro. El sueño no solamente es una situación de cómo nos estamos comportando, que puede ser los susurros de nuestra propia alma, o nuestra alma tratando de comunicarse cuando despierta y entra en ella su memoria, sino también lo que va a pasar para otros. De alguna manera, el sueño tiene conexión con lo oculto, porque el ser humano no conoce lo oculto. El ser humano no tiene la capacidad de saber lo que va a pasar mañana. Entonces la única manera es que Alá lo revele, o que Alá revele parte de esto oculto. Y una de estas cosas son los sueños. Dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él, y esto es otro dicho hablando de los sueños: si cualquiera de ustedes ve en un sueño algo agradable, fíjense bien, si cualquiera de ustedes ve en un sueño algo agradable, sepa que proviene de Dios. Sepa que proviene de Dios. Por tanto, que alabe y dé gracias a Dios. Y se lo cuente a la gente. Un sueño agradable. Y si ve algo desagradable en un sueño, si ve algo desagradable en un sueño, sepa que proviene de Satanás, o del diablo, o del Shaitán. Por lo tanto, que busque refugio en Dios de Satanás y no lo mencione a la gente. Y de esta forma, lo que vio en un sueño no lo perjudicará. Fíjense bien, es al revés. Aquí dicen, cuéntenlo para que no suceda. De la perspectiva de tradición islámica es, no lo cuentes, guardátelo, pedir refugio en Alá del Satanás el maldito, y así este mal sueño no te va a perjudicar. Los sueños tienen, como les decía, cuestiones que son simbólicas, que representan cosas. Y pasó que un beduino se acercó al profeta Muhammad, pasaba con él, el profeta Muhammad estaba con Abu Bakr, que Dios esté complacido con él, y entonces él viene y les cuenta un sueño que había tenido que me pareció bonito para que entendamos cómo funciona el simbolismo de los sueños. Entonces dice, vino un hombre que fue a ver al mensajero de Allah, la paz sea con él, y le dijo: oh mensajero de Allah, vi en la noche durante el sueño un toldo del que goteaban lentamente mantequilla y miel. ¿Sí? Vi en un sueño un toldo o un parasol del que goteaban lentamente mantequilla y miel. Vi que la gente los recogía con las palmas de las manos. Algunos muchos y otros pocos. Fíjense esto, qué bonito. Algunos muchos de estas gotitas de mantequilla y miel, que ya se me hizo agua la boca, y otros pocos. Vi también una cuerda que conectaba el cielo con la tierra. Y te vi tomarla y trepar hacia el cielo. Luego, una persona después de ti la tomaba y la trepaba. Luego otra la tomaba y la trepaba. Luego otra la tomaba y la trepaba, pero se le cortaba. Luego se le unían nuevamente y la trepaba. Abu Bakr dijo: oh mensajero de Allah, que mi padre sea tu rescate. Los árabes tenían esta expresión, como es que mi padre sea tu rescate, como algo que llevaba emoción. Permíteme que yo lo interprete. Entonces Abu Bakr le dice, permíteme que yo interprete el sueño. El mensajero de Allah le dijo: ok, interprétalo. O sea, no le dijo ok en español, pero quiero, interprétalo. Abu Bakr dijo: en cuanto a al toldo o al parasol, es la nube del Islam. Lo que goteaba en ella como mantequilla y miel es el Corán. Su dulzura y su suavidad. Lo que la gente tomaba con sus palmas significa una parte menor o mayor del Corán. En cuanto a la cuerda que unía el cielo con la tierra, es la verdad con la que has estado, con lo que Alá te elevará. Luego, una persona después de ti la tomará.
y trepará por ella. Luego otra persona la tomará y trepará por ella. Y luego otra persona la tomará, pero se le cortará. Luego se le unirán para él y la trepará. Por ella, dime, oh mensajero de Allah, que mi padre sea tu rescate. Otra vez, ¿lo he hecho correctamente? O sea, ¿lo interpreté bien o me equivoqué? Entonces el profeta Muhammad le dijo, has acertado con una parte y te has equivocado con la otra. ¿Ah? Y no nos contó en qué parte se equivocó. ¿Ah? Yo cuando leo este sueño y me acuerdo de lo que pasa después con el Islam, entiendo que era de alguna manera un aviso de lo que venía, un aviso claro de lo que venía. Y resulta que muchos de estos sueños que tenemos, que son simbólicos, no son para el soñador. A veces son para un tercero. Por eso es que es importante que contemos estos sueños. No los sueños malos, sino los sueños buenos. Porque probablemente ese sea un mensaje para otras personas. Recuerden que el que soñó aquí fue un beduino que se le acerca al profeta y le cuenta el sueño. Pero los que estaban involucrados era el profeta Muhammad, lo que la pasa con él y Abu Bakr, y los que iban a venir después de Abu Bakr. Ahora, es importante decir que no cualquiera puede interpretar un sueño. Es decir, aquí no es que van a ir a Izalco a que se los interpreten. ¿Ah? Y aún las personas, ni a que les tiren las cartas. Eso no se puede en el Islam, por favor. Esto es una ciencia que no es fácil. Incluso muchas personas piadosas y sabias y eruditos, no es que está fácil interpretar los sueños, pero sí es importante que ustedes le pongan interés a esto, porque es un tema verdaderamente interesante. Resulta que cuando José, la paz sea con él, tiene este sueño de las 11 estrellas, el sol y la luna que se postran ante él, y que él, porque Dios le había enseñado la interpretación de los sueños y le había dado esta ciencia, entendió que iba a ser la persona mejor parada de la familia. ¿Ah? De hecho, todos iban a postrarse ante él en señal de humildad, y que eso significaba que venía una bendición grande para él. Resulta que últimamente, cuando tiene el sueño, le empiezan a salir las cosas color de hormiga. ¿Ah? O sea, al revés. Él termina el sueño, y cuando termina el sueño, los hermanos lo que intentan es matarlo. Lo van a tirar a un pozo. Lo venden como esclavo a Egipto. ¿Ah? Se va donde el hombre aquel con la mujer y después lo meten preso. Un montón de años. ¿Ah? Entonces, este proceso para llegar a la consecución del sueño pasa por un montón de vicisitudes. Entonces, ¿para qué sirve el sueño? Para que las personas con fe y piadosas les dé fuerza. Les dé fuerza porque el sueño antecede a la victoria. El sueño te dice, aquí viene la victoria, pero papá, cuando vengan los problemas y las complicaciones, acordate del sueño. Y si ustedes se fijan, cuando el sueño viene de Dios, es maravilloso. ¿Ah? Esto de cayendo gotas de mantequilla y miel y que la gente lo agarraba y la cuerda donde sube el profeta no se lo va a inventar un beduino. ¿Ah? O sea, no es que usted soñó con un robot y Messenger y sueños así que no tienen ninguna lógica. Estos sueños no vienen del subconsciente. Me estoy refiriendo a los sueños que uno los ve y sabe que tienen una interpretación. O sea, sueños que uno los tiene y sabe que hay un mensaje. Estos sueños tienen que perseguir por encontrar cuál es el significado para que sea un mensaje que llegue y que se entienda. La otra cuestión es, como les decía, es que busquen ayuda con la gente que sabe. Ni Salco, ni páginas de que soñé con cucarachas, voy a ver qué significa soñar con cucarachas en internet. ¿Ah? Porque depende del soñador, del contexto y de su historia. Y depende de mucho del destinatario para poder interpretar. Acérquense al Sheikh Mahmoud, por ejemplo. El Sheikh Mahmoud, aunque ustedes no lo crean, tiene buen conocimiento de los sueños. ¿Ah? Y si no, tiene un par de asesores ahí detrás de él que también les pueden ayudar. Entonces acérquense y pregúntenle, no lo ignoren y no lo olviden. ¿Y por qué no? Si es algo importante para nosotros, hagamos estas actividades o estos hábitos de tener el celular o un cuaderno ya a la par, y nomás nos despertemos y soñemos, apúntenlo. ¿Quién quita que eso tenga un mensaje para nosotros
y tenga un mensaje bueno para lo que representa el Islam en Latinoamérica. Salamu alaikum, muchas gracias hermanos, que Alá les bendiga.